Antes de empezar a bajar por este iceberg, primero tenemos que responder una pregunta importante y... ¿quién es Juancho? Juancho, también conocido en YouTube como Juancho Jalopece, Juancho Epstein, Juancho Dame a las niñas o por su nombre Juan David Gómez, es un usuario de YouTube y miembro de la comunidad del servidor Superdanova Roleplay. Dentro de este servidor se hizo conocido prácticamente por toda la comunidad, no necesariamente por ser el mejor jugador, sino por algo muy distinto. Juancho se volvió famoso debido a sus casos de acoso hacia menores de edad, situaciones extrañas y momentos absurdos que generaba debido a su peculiar forma de pensar que tiene, y famosas frases que se quedaron marcadas en la comunidad de Danova. Con el tiempo, su presencia dentro del servidor lo convirtió en una figura difícil de ignorar. Para algunos era simplemente un meme viviente y mientras que para otros era uno de los personajes más controversiales, extraños y misteriosos que ha pasado por la comunidad de Superdanova Roleplay. Y precisamente por eso, existe este iceberg. Yo soy pedófilo, yo soy pedófilo, yo soy pedófilo, yo soy pedo. En el primer nivel del iceberg encontramos los inicios de Juancho en SD. Juancho es considerado un usuario veterano del servidor de Superdanova Roleplay. No se conoce con exactitud la fecha en la que comenzó a jugar por primera vez. Sin embargo, varios miembros antiguos de la comunidad estiman que su llegada ocurrió aproximadamente entre los años 2018 y 2019. Durante ese periodo Juancho era simplemente otro jugador dentro del servidor. Participaba en roles y buscaba hacerse un nombre dentro de la comunidad. Incluso, según algunos jugadores que lo recuerdan de esa época, en algún momento aspiró a formar parte del equipo de administración del servidor. En ese entonces nadie imaginaba que aquel jugador que intentaba integrarse y crecer dentro de la comunidad terminaría convirtiéndose, con el paso del tiempo, en una de las figuras más polémicas y controversiales de todo el servidor. Con eso dicho, pasemos al siguiente punto del iceberg. Otro punto que aparece en la superficie del iceberg es el paso de Juancho por DSF. Durante su tiempo en la comunidad, Juancho también tuvo participación en DSF, un grupo o entorno dentro del mismo círculo de jugadores del servidor. Su presencia allí no pasó desapercibida, ya que desde ese momento comenzaban a notarse algunas de las actitudes y comportamientos que más adelante terminarían generando polémica dentro de la comunidad. Aunque su paso por DSF no es uno de los eventos más profundos del iceberg, muchos jugadores lo consideran una etapa importante para entender cómo empezó a formarse la reputación de Juancho dentro del servidor. Bajando al segundo nivel del iceberg, nos topamos con el punto de su edad real, el tema de la edad real de Juancho, algo que durante bastante tiempo fue motivo de debate dentro de la comunidad. A diferencia de otros datos sobre su historia en el servidor, su edad nunca estuvo del todo clara y esto llevó a que muchos jugadores empezaran a especular. Algunos usuarios afirmaban que Juancho tendría aproximadamente 25 años, mientras que otros pensaban que en realidad podría tener entre 27 y 28 años. Estas diferencias surgían principalmente porque en distintas conversaciones se mencionaban edades diferentes, lo que hizo que el tema se volviera cada vez más confuso para quienes seguían la historia dentro del servidor. Con el tiempo, sin embargo, comenzó a circular una imagen que ayudó a aclarar esta duda. Se trata de una publicación fechada el 25 de septiembre de 2024, en la que se puede leer que el propio Juancho menciona que estaba por cumplir 30 años en noviembre de ese mismo año. Este detalle permitió hacer un cálculo mucho más claro. Si el 25 de septiembre de 2024 Juancho estaba a punto de cumplir 30 años en noviembre de ese mismo año, entonces significa que cumplió 30 años en noviembre de 2024. Esto también permite deducir otro dato importante. Si cumplió 30 años en noviembre de 2024, entonces Juancho habría nacido en algún día del mes de noviembre de 1994, aunque el día exacto no es algo que haya sido confirmado públicamente dentro de la comunidad. Por lo tanto, tomando como referencia esa información, actualmente Juancho tendría 31 años cumplidos, lo que finalmente resolvió una de las dudas que durante mucho tiempo se discutieron dentro de la comunidad sobre su verdadera edad. De este nivel tenemos el roles subidos de tono. Dentro de la comunidad del servidor comenzaron a circular comentarios sobre ciertos roles realizados por Juancho que muchos jugadores consideraban inapropiados o incómodos para el entorno del servidor.
Estos momentos empezaron a generar discusiones entre los miembros de la comunidad, ya que algunos usuarios consideraban que ese tipo de interacciones no encajaban con el tipo de rol que se esperaba dentro del servidor. Aunque para algunos fueron simplemente situaciones incómodas o extrañas, para otros marcaron uno de los primeros indicios de las polémicas que más adelante rodearían a Juancho dentro de Supernova Roleplay. Al descender al tercer nivel del iceberg encontramos uno de los eventos más curiosos dentro de la historia de la comunidad. Este punto es conocido como el primer Chems. Según recuerdan algunos usuarios antiguos del foro de Supernova, todo comenzó durante algún día del mes de octubre de 2021, dentro de un reporte de supuestos cheats publicado en el foro del servidor. Lo que inicialmente era un simple reporte terminó convirtiéndose rápidamente en un caos dentro del hilo de discusión. A medida que más usuarios comenzaban a comentar, el post dejó de ser una discusión normal y pasó a convertirse en una cadena interminable de peleas, insultos y discusiones entre miembros de la comunidad. Con el paso de las horas y los días, el hilo creció de manera exagerada. Algunos jugadores aseguran que llegó a alcanzar alrededor de 30 páginas completas de discusiones y bardo. En medio de todo ese caos ocurrió algo extraño. Un usuario, cuya identidad nunca fue confirmada, publicó una imagen editada estilo Chems relacionada con Juancho. La imagen apareció en el hilo de forma repentina y, según quienes estuvieron presentes en ese momento, la persona que la publicó desapareció del post inmediatamente después, sin dejar ningún tipo de explicación ni volver a participar en la discusión. Muchos consideran ese momento como la primera chemsificación en la historia del servidor, ya que a partir de ahí comenzaron a aparecer más memes de ese estilo dentro de la comunidad. Sin embargo, el misterio no termina ahí. Poco tiempo después, la administración del foro decidió borrar completamente el post, eliminando todas las páginas de discusión. Esto provocó que el hilo original desapareciera por completo. Debido a esto, hoy en día aquel post es recordado por algunos jugadores como una pieza de Lost Media dentro de la historia del servidor, ya que no existe un registro público completo del hilo original ni se sabe con certeza quién fue la persona que creó aquella primera imagen. El siguiente punto dentro de este nivel del iceberg es Ancelotis Family, una de las bandas que existieron dentro del servidor Supernova Roleplay. Según varios miembros antiguos de la comunidad, la creación de esta banda se remonta aproximadamente a inicios del año 2020. Su fundador fue un jugador conocido como Michael Ancelotti, un usuario que dentro del servidor era reconocido por su gran cantidad de dinero y recursos dentro del juego. Michael tenía fama de ser un jugador extremadamente influyente. Muchos dentro de la comunidad comentaban que solía recargar grandes cantidades de coins, lo que le permitía mantener una posición bastante cómoda dentro del servidor y moverse con una sensación de impunidad que no muchos jugadores tenían. Pero la pregunta importante aquí es: ¿qué tiene que ver Juancho con todo esto? La respuesta es bastante directa. Michael Ancelotti decidió darle a Juancho el puesto de sublíder de la banda Ancelotis Family. Esto significaba que Juancho no solo formaba parte del grupo, sino que también tenía cierto nivel de autoridad dentro de la organización. Fue durante este periodo cuando varios jugadores afirman que Juancho comenzó a pasar mucho más tiempo junto a Michael y al círculo cercano de la banda. Según algunos relatos de la comunidad, en esta etapa Juancho empezó a adoptar ciertas actitudes y comportamientos que aprendía directamente de su líder. Para muchos miembros antiguos del servidor, esta etapa es vista como uno de los momentos en los que la personalidad de Juancho dentro de la comunidad comenzó a cambiar. Algunos incluso consideran que fue durante su tiempo en Ancelotis Family cuando empezó a desarrollarse la reputación polémica que más adelante terminaría definiendo su nombre dentro del servidor. El último punto de este tercer nivel del iceberg es conocido como comparaciones con Jeffrey Epstein. Dentro de la comunidad del servidor, algunos usuarios comenzaron a hacer comparaciones entre Juancho y Jeffrey Epstein. Estas comparaciones surgieron principalmente por sus extraños comportamientos que tenía. Como ya vimos antes, este tipo hacía roles subidos de tonos, simulando situaciones de violaciones, acoso, y temas sexuales. Muy parecido a las cosas por las cuales es conocido Jeffrey Epstein. Según varios miembros de la comunidad, estas comparaciones se hacían por dos razones principales. La primera era la percepción de que Juancho, al igual que ciertas figuras polémicas de Internet, parecía gozar de cierta impunidad dentro del entorno del servidor, ya que a pesar de las discusiones y conflictos que generaba, seguía participando dentro de la comunidad.
La segunda razón tenía que ver con acusaciones y comentarios que circulaban entre algunos jugadores sobre comportamientos inapropiados, lo que llevó a que ciertos usuarios empezaran a hacer ese tipo de comparaciones en forma de crítica o protesta dentro de la comunidad. El primer punto de este cuarto nivel del iceberg es la isla, y en realidad funciona como una continuación directa del tema anterior sobre las comparaciones con Jeffrey Epstein. Dentro del servidor de Supernova Roleplay existe un lugar que muchos jugadores recuerdan simplemente como la isla. Este lugar se encuentra ubicado detrás del aeropuerto de Los Santos, y durante un tiempo estuvo vinculado a la banda Ancelotti's Family. Como ya se mencionó anteriormente, esta banda estaba liderada por Michael Ancelotti, y dentro de su estructura Juancho ocupaba el puesto de sublíder, lo que le daba un nivel importante de autoridad dentro del grupo. Según distintos relatos que circularon entre los jugadores del servidor, esa isla se convirtió en un lugar bastante conocido dentro de ciertos círculos de la comunidad. Algunos usuarios afirmaban que allí se realizaban reuniones o fiestas organizadas por miembros de la banda. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer historias y comentarios cada vez más inquietantes alrededor de ese lugar. Algunos jugadores que aseguraban haber estado allí contaban experiencias extrañas, mientras que otros simplemente hablaban del sitio como un lugar envuelto en misterio dentro del lore del servidor. Debido a la falta de registros claros y a que muchos de estos relatos provienen de testimonios de jugadores, gran parte de lo que se dice sobre la isla quedó en el terreno de rumores y relatos dentro de la comunidad. En el siguiente punto dentro de este nivel del iceberg es conocido como el bendito triple switch. Este tema se originó a partir de un audio bastante conocido dentro de la comunidad, donde el propio Juancho pide ayuda para aprender una técnica del juego conocida como el triple cambio de mano, o como muchos jugadores la llaman simplemente, el triple switch. En el audio, Juancho explica que necesitaba mejorar esta técnica porque, según sus propias palabras, siempre terminaban enfrentándolo entre 4 o 5 personas al mismo tiempo, lo que hacía muy difícil poder defenderse correctamente durante los combates dentro del servidor. Además, en ese mismo audio también menciona que moverse solamente con la tecla S para retroceder no le estaba funcionando bien, ya que esa forma de moverse lo dejaba en desventaja frente a otros jugadores que dominaban mejor las mecánicas de combate. El tono del audio y la forma en la que explica su problema hicieron que rápidamente comenzara a circular entre los jugadores del servidor. Con el tiempo, el clip se convirtió en uno de los audios más recordados y compartidos dentro de la comunidad, transformándose en un meme recurrente cada vez que alguien mencionaba el famoso triple switch. Necesito hacer el bendito triple switch como para por lo menos durar un poquito más, porque yo tirando me defiendo, weón, pero moviéndome con la S sí, como que no mucho. Y sí, entonces la idea es durar más con el arma, porque imagínate, estoy caviando mucho y porque más que todo siempre me dan entre 4, entre 5, entre 7, solo para matar a uno. Al bajar al quinto nivel del iceberg entramos en una etapa donde las historias relacionadas con Juancho se vuelven mucho más personales y polémicas dentro de la comunidad. El primer punto de este nivel es Isa Blessed. Isa Blessed fue una jugadora del servidor Supernova Roleplay que, según distintos miembros de la comunidad, mantuvo una relación con Juancho durante algunos meses, aproximadamente entre los años 2024 y 2025. Desde el inicio, esta relación estuvo rodeada de controversias dentro del propio servidor. Uno de los temas más discutidos por los jugadores era que, según comentarios que circulaban en la comunidad, Isa era menor de edad cuando comenzó a relacionarse con Juancho, lo que provocó una gran cantidad de críticas y discusiones entre los usuarios. A esto se sumaron otros conflictos dentro de la relación. Algunos miembros del servidor afirmaban que hubo engaños y problemas personales entre ambos, lo que terminó generando una situación cada vez más tensa dentro de su entorno. Con el paso del tiempo, la situación escaló hasta convertirse en un conflicto abierto dentro de la comunidad. Varios jugadores recuerdan que Juancho comenzó a hostigar constantemente a Isa en distintos espacios del servidor y en plataformas donde coincidían los jugadores, lo que provocó una ola de discusiones y reacciones entre los miembros de la comunidad. Según relatos de algunos usuarios, la presión y el acoso que se generó alrededor de esta situación terminaron provocando que Isa desapareciera de muchos de los espacios donde participaba en Internet, dejando de interactuar con la comunidad del servidor.
Este episodio es recordado por muchos jugadores como un punto de inflexión dentro de la historia de Juancho, ya que a partir de ese momento su nombre quedó aún más ligado a las polémicas dentro de la comunidad de Supernova Roleplay. Para varios miembros del servidor, esta etapa marcó un antes y un después en la percepción que se tenía de Juancho, consolidando la imagen controvertida que lo acompañaría en los niveles más profundos de este iceberg. Continuando con el quinto nivel del iceberg, llegamos a uno de los puntos más recordados por la comunidad. Este tema es conocido como Mod Hot Coffee, y para muchos jugadores representa una de las frases más famosas asociadas a Juancho dentro del servidor. Pero para entender de dónde sale todo esto, primero necesitamos un poco de contexto. Todo comenzó durante un día aparentemente normal en el foro de Supernova, específicamente el 1 de marzo de 2020. Ese día, un usuario llamado Lamar Retrospect publicó una sugerencia dentro del foro con el siguiente título. Sugerencia. Área 51. Nuevo trabajo. Prostituta y activar animaciones de sexo. A simple vista, la publicación parecía ser otra sugerencia más dentro del foro del servidor. Durante ese tiempo era relativamente común que los jugadores propusieran nuevas ideas para roles, trabajos o mecánicas dentro del juego. Sin embargo, el post probablemente habría pasado completamente desapercibido dentro del foro, si no fuera por uno de los puntos específicos que aparecía dentro de la sugerencia. Trabajo de prostituta. El trabajo de prostituta funcionaría en el puticlub de las Venturas. El interior del recinto sería una recepción y al fondo habrían muchas habitaciones para que los clientes vayan a coger. Las chicas que quieran trabajar de prostitutas irían a la recepción y allí habría una NPC para poner el comando /ser prostituta. Cuando la chica ejecute el comando aparecería el anuncio EGEM. Dama de compañía Cassandra está disponible y llamar al 88 39 38. Al llamar el cliente confirmaría una cita con la chica en el puticlub. Cuando se encuentren los dos podrían acordar tener sexo roleando. Podría activarse las animaciones de sexo que trae el juego por defecto. La reacción de los demás jugadores no tardó en aparecer. En las respuestas del foro quedó bastante claro que la mayoría de los usuarios no estaba de acuerdo con la sugerencia. Muchos consideraban que la idea era exagerada, innecesaria para el servidor o simplemente algo que no encajaba con el tipo de rol que se buscaba mantener dentro de la comunidad. En varios comentarios se podía ver a jugadores criticando la propuesta, algunos tomándola como una broma y otros directamente diciendo que sería absurdo que algo así llegara a implementarse. En general, el ambiente dentro del post era bastante claro. La mayoría de la comunidad rechazaba completamente la sugerencia y pensaban que el tema moriría ahí mismo dentro del foro. Sin embargo, fue en medio de esa discusión cuando apareció nuestro amigo Juancho dentro del hilo. Y sería justamente en ese momento cuando escribiría una frase que con el tiempo terminaría convirtiéndose en una de las más recordadas y citadas por la comunidad cada vez que se habla de los momentos más curiosos del foro de Supernova. Una frase que muchos jugadores todavía recuerdan hasta el día de hoy. Y esa frase fue la siguiente. El sexo es uno de los mayores placeres de la vida y me encantaría en lo personal que implementaran las animaciones del Mod Hot Coffee. Ejemplo, si tienes pareja o que también juegue Samp, sería rico follarla y si OC igual no le veo puntos negativos aunque ya se sabe que el pipe no lo pondrá XD. El resto es historia. Bajando al sexto nivel del iceberg llegamos a un tema conocido dentro de la comunidad como capturas de chats privados. Este punto hace referencia a una serie de imágenes que comenzaron a circular entre algunos jugadores y que, según quienes las compartieron, mostraban conversaciones privadas relacionadas con Juancho. Dentro de estas capturas, varios usuarios afirmaban que podían verse comportamientos y actitudes que muchos consideraban poco acordes con alguien de su edad, recordando que, según los cálculos que vimos anteriormente, Juancho actualmente tendría 31 añitos la criatura. Para entender mejor el contexto de estas capturas, es necesario mencionar a otra persona que aparece en esta historia. Su nombre es Lucía Suárez, una creadora de contenido que también formó parte de la comunidad de Danova. Lucía era conocida principalmente por sus vídeos relacionados con el juego, y durante el año 2020 comenzó a participar dentro del servidor Supernova Roleplay, donde rápidamente se hizo conocida entre los jugadores que seguían su contenido.
Según distintos relatos de la comunidad, fue durante ese periodo cuando Juancho habría intentado acercarse a ella a través de mensajes privados. Algunos usuarios que aseguran haber visto esas conversaciones afirman que Juancho intentaba ganarse su confianza o involucrarla en su círculo dentro del servidor. Sin embargo, según la versión que circula entre los jugadores, esos intentos no habrían tenido éxito. Con el tiempo, las supuestas capturas de esas conversaciones comenzaron a compartirse entre algunos miembros de la comunidad, convirtiéndose en otro de los elementos polémicos que terminarían formando parte del iceberg alrededor de Juancho. Continuando con este sexto nivel del iceberg, llegamos a otro tema bastante conocido dentro de la comunidad. Este punto se conoce simplemente como los audios. A diferencia de otros temas del iceberg, este caso es bastante extenso porque existe una gran cantidad de material que comenzó a circular entre los jugadores. Sin embargo, para efectos de este vídeo trataremos de resumir lo más importante. Según distintos miembros de la comunidad, con el tiempo comenzaron a filtrarse varios audios atribuidos a Juancho, muchos de ellos relacionados con su relación con Isa Blessed, de la cual hablamos anteriormente en el nivel 5 del iceberg. En estos audios, que comenzaron a compartirse entre algunos jugadores y grupos de la comunidad, se podía escuchar a Juancho hablando sobre la situación que estaba viviendo con Isa. En varios de ellos se le escuchaba rogándole, intentando arreglar la relación o expresando lo afectado que estaba por cómo habían terminado las cosas entre ambos. Parte de lo que hizo que estos audios generaran tanta discusión dentro de la comunidad fue el contexto en el que ocurrían los hechos. Recordemos que, según lo que circulaba entre los jugadores en ese momento, Isa era menor de edad, mientras que Juancho estaba cerca de cumplir los 30 años durante ese periodo. Esta diferencia de edad y la forma en la que Juancho se expresaba en los audios provocaron una gran cantidad de comentarios y debates entre los usuarios del servidor, lo que hizo que estos clips se compartieran cada vez más dentro de distintos espacios de la comunidad. Con el tiempo, estos audios terminaron convirtiéndose en otro de los elementos más comentados dentro del iceberg, ya que mostraban un lado mucho más personal y polémico de la historia que rodea a Juancho dentro del servidor. Y aunque existen muchos más audios y detalles relacionados con este tema, lo cierto es que este episodio terminó consolidándose como uno de los momentos más controversiales dentro de la historia reciente de la comunidad. Pues sí, pero es que a mí nunca me tocaron tan putas. Y yo no soy como de estar con tantas viejas, ¿me entiendes? Y yo la verdad pensé, o sea, no sé si ya es por mi madurez o algo, pero yo realmente pensé que esa iba a ser la mujer de mi vida, ¿comprendes? Pues parce, vea, yo no soy una persona vengativa ni mala ni nada de eso, pero pienso que esta vez ella se pasó demasiado conmigo. O sea, para empezar me llamó abuelito, weón, me llamó anciano, me llamó yo no sé qué mierda. O sea, ¿qué otra cosa me dijo? Me trató de viejo, de señor. em, Encima, la manera tan XD en que me termina, weón, y yo todo enamorado de ella. Eh, Básicamente me está terminando por una ridiculez, marica. O sea, es que no tiene sentido, weón. O sea, yo le hubiera sido infiel con otra vieja o cosas así, pues sí, listo, está bien, le doy la razón, porque sí, está bien. O decirme te amo sin amarme, o sea, ella misma me dijo que ella me decía que me amaba, pero sin estar enamorada. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mierda, weón? O sea, what the fuck. Amorcito, me fascinas, me encantas, Isa. No sé, pero... Ay, eres... De verdad que has sido como la única mujer a distancia que me vuelve loco, loco, loco. No, tú eres tremenda, en serio. No sé qué me pasó contigo, pero literal contigo me siento, no sé, como, no sé, siento muchas cosas hermosas por ti y aparte me prendes demasiado. Me fascinas. Eres única, única. Hemos llegado al séptimo nivel del iceberg, uno de los niveles más profundos hasta ahora. El punto que vamos a tratar aquí se llama lolcow. Pero antes de continuar, primero debemos entender qué significa ese término. En Internet, un lolcow es una persona que, generalmente sin darse cuenta, genera una gran cantidad de burlas, memes o discusiones a su alrededor debido a su comportamiento, sus comentarios o las situaciones en las que se ve involucrada.
El término proviene de la idea de ordeñar las risas, es decir, que las personas continúan observando o hablando de alguien porque constantemente produce momentos que terminan convirtiéndose en material de burla o entretenimiento para otros. Muchas veces estas personas se vuelven conocidas dentro de comunidades de Internet porque cada nueva aparición, comentario o conflicto termina generando más memes, más discusiones y más atención. Dentro del contexto del servidor y de la comunidad que rodea esta historia, con el paso del tiempo algunos jugadores comenzaron a referirse a Juancho con ese término, debido a la cantidad de polémicas, audios, memes y situaciones extrañas que constantemente surgían alrededor de él. Y es precisamente por esa razón que el concepto de lolcow terminó apareciendo en uno de los niveles más profundos de este iceberg. El siguiente punto de este nivel del iceberg lleva un nombre bastante directo. Acosador. A lo largo de todo lo que hemos visto hasta ahora en este vídeo, muchos de los episodios que rodean a Juancho dentro de la comunidad comienzan a formar un patrón que varios jugadores del servidor han señalado con el paso del tiempo. Por un lado están los conflictos personales con otras jugadoras, como el caso que mencionamos anteriormente con Isa Blessed o con Lucía Suárez. Por otro lado están las capturas de chats privados y los audios filtrados, que para muchos miembros de la comunidad mostraban una forma de interactuar que generaba incomodidad y polémica entre los usuarios. Debido a todos estos episodios, dentro de la comunidad comenzaron a aparecer cada vez más críticas hacia su comportamiento. Algunos usuarios lo describían como una persona manipuladora, que buscaba beneficiarse de las situaciones o de las relaciones que tenía con otros jugadores dentro del servidor. Por esa razón, el término acosador terminó convirtiéndose en uno de los puntos más duros y controversiales dentro del iceberg de Juancho, reflejando cómo muchos jugadores interpretaron su comportamiento a lo largo de los años dentro del servidor. Hemos llegado finalmente a lo más profundo del iceberg. En este último nivel aparecen los temas más recientes y más delicados dentro de toda esta historia. El primer punto que vamos a tratar aquí es Superdanova Gate. Superdanova Gate es un canal de YouTube que, según su propio enfoque, se dedica a subir vídeos denunciando o exponiendo situaciones polémicas dentro de la comunidad del servidor. Sus contenidos suelen presentarse como una forma de protesta o de intento por mostrar temas que, según el canal, no reciben suficiente atención dentro del entorno del servidor. Este canal ya había ganado cierta notoriedad anteriormente cuando habló sobre otros casos polémicos dentro de la comunidad, incluyendo un vídeo relacionado con acusaciones graves que involucraban a otro usuario conocido como Tristano Ayace. Ese contenido hizo que el canal empezara a ser seguido por varios miembros de la comunidad interesados en este tipo de exposiciones. Sin embargo, el tema que lo conecta directamente con este iceberg ocurrió el 26 de febrero de 2026. Ese día el canal publicó un vídeo titulado Juanchoc. Acoso, menores, toda la verdad. ¿Por qué nadie hace nada? En ese vídeo, el canal expone diferentes polémicas relacionadas con Juancho que ya circulaban dentro de la comunidad. Entre los puntos que menciona están las comparaciones que algunos usuarios hacían con Jeffrey Epstein, así como el conflicto con Isa Blessed y el acoso que, según distintos relatos, se habría prolongado durante varios meses. El vídeo generó bastante discusión dentro de ciertos sectores de la comunidad, ya que recopilaba en un solo contenido muchos de los temas que durante años habían aparecido de forma dispersa entre memes, audios, capturas y discusiones dentro del servidor. Debido a esto, el nombre Superdanova Gate terminó quedando asociado al nivel más profundo del iceberg, representando uno de los momentos más recientes en los que toda esta historia volvió a ponerse sobre la mesa dentro de la comunidad. Finalmente llegamos al último punto de todo el iceberg, un evento que está directamente relacionado con el tema anterior. Este punto es conocido como la protesta. Después de la publicación del vídeo del canal Superdanova Gate, la reacción dentro de la comunidad no tardó en aparecer. Muchos jugadores comenzaron a expresar su enojo y frustración hacia el staff del servidor, ya que según ellos, a pesar de todas las polémicas, capturas, audios y testimonios que habían circulado durante años, no se estaba tomando ninguna medida contra Juancho. Debido a este descontento, algunos miembros de la comunidad comenzaron a organizar una protesta dentro del propio servidor. La idea inicial era realizar una manifestación pacífica para alzar la voz y pedir que se tomaran acciones contra Juancho, incluyendo su expulsión definitiva del servidor.
La protesta fue convocada para el día viernes 27 de febrero de 2026, y el punto de encuentro elegido fue el cruce de las Venturas. Según distintos relatos de jugadores que participaron en ese momento, una gran cantidad de personas se reunió en el lugar, todos con el objetivo de exigir justicia por lo que consideraban abusos y comportamientos inapropiados dentro de la comunidad. Sin embargo, lo que debía ser una manifestación pacífica terminó tomando un rumbo completamente diferente. Según los testimonios que circularon después del evento, Juancho llegó al lugar donde se realizaba la protesta, lo que generó tensión inmediata entre los presentes. La situación rápidamente comenzó a escalar, provocando confusión, alarma y pánico entre varios de los jugadores que estaban participando en la manifestación. Ante el caos que comenzó a generarse en la zona, el Departamento de Policía de San Andreas intervino en el lugar, lo que derivó en una serie de enfrentamientos dentro del servidor que terminaron con varios manifestantes abatidos y otros arrestados durante el operativo. Lo que originalmente había sido planeado como una protesta pacífica terminó convirtiéndose en uno de los episodios más caóticos y polémicos en la historia del servidor. Para muchos jugadores, este evento marcó un antes y un después dentro de la comunidad de Superdanova Roleplay, dejando una huella que todavía hoy sigue siendo recordada por quienes estuvieron presentes ese día. Y con esto llegamos al final del iceberg de Juancho, una historia llena de polémicas, memes, conflictos y eventos que, para bien o para mal, terminaron formando parte de la historia de esta comunidad.